¿Cómo está, señora y señor? Bienvenido a Mínimos Comunes, aquí en el canal Tendencias Prime, por la señal de GTD y Telefónica del Sur para todo el país. Para la gente que dice y alega, ¿dónde puedo verlo si no tengo GTD ni tengo Telefónica del Sur? Muy fácil, a través de la señal online tendenciastv.cl o a través del canal de YouTube de Tendencias Prime. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas permanentes. Claudia Nogueira, ¿cómo está usted? Muy bien, Agustín. Muchas gracias. Saludar a todos nuestros telespectadores que nos están mirando hoy. Don Alfredo Vicuña, el hombre de Vallarauco. Bien, contento, entretenido. Vamos a ver cómo se porta Fantuzzi. Ya lo presentó, don Roberto Fantuzzi, presidente de ASECMA. Mil gracias por la invitación. ¿No le gusta la palabra empresario, emprendedor? ¿Cuál es la que La esté? palabra emprendedor la odio, porque le venden una pomada a una persona que es emprendedor, que si paga impuestos, ¿qué es? Empresario. ¿Existe alguna cláusula, alguna calificación a impuestos internos que diga emprendedor? No existe. Y corre riesgo, con mayor razón, empresario. Hoy nos acompaña un abogado de profesión, tiene un posgrado también en Derecho Económico en la Universidad de Chile, es asesor jurídico, fue ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, trabajó 20 años, imagínense el tiempo, el Servicio de Impuestos Internos. Nos complace tener en Mínimos Comunes a Cristian Vargas. Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí hablamos de todas las esferas de la sociedad. Hoy día nos toca la esfera de la economía, de la esfera del emprendimiento, del mundo de la empresa. Usted trabajó 20 años en el Servicio de Impuestos Internos, hoy está en el mundo privado. Y esta es una pregunta, antes de meternos en el área chica, de todo ese mundo del Servicio de Impuestos Internos, vamos a hablar harto de este tema. ¿Qué opinión tiene de la ética en el mundo empresarial, de los emprendedores y también de los organismos públicos? El tema de la ética, claro, muy importante, me parece fundamental en todos los aspectos de la vida, no solo en los que señala usted, pero sí, claro, en el ámbito empresarial, en el ámbito de la administración pública, me parece fundamental. Yo siempre recuerdo, a propósito del tema de ética, recuerdo que un referente de muchos economistas y también de empresarios es Adam Smith, ¿cierto? Por el famoso libro La riqueza de las naciones. Pero, curiosamente, siempre se recuerda ese libro, La riqueza de las naciones, y lo que allí aparece, pero se olvida un aspecto muy importante de la vida de este economista y académico británico, y es que él escribió además otras obras, una muy importante que se llama Los sentimientos morales, y que es un libro que explora precisamente los temas de la ética, ¿no? La ética en el actuar público y privado, y en el actuar económico. Y ahí hay un aspecto fundamental, por ejemplo, que él remarca, que es el de la empatía. O sea, como una de las virtudes fundamentales de las personas, la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Y eso también rige en todos los ámbitos en que uno se desenvuelve. Ahora, en el ámbito público, yo creo que es fundamental, por el rol que se cumple, ¿cierto?, el apegarse a las disposiciones legales, el cumplir las funciones por las cuales está, digamos, en el cargo que corresponde, digamos, sea un funcionario público, cualquiera sea, digamos, cualquiera de ellos sea, de menor rango, entre comillas, o de mayor rango. Pero creo que ahí es fundamental el actuar conforme a la ética, al bien, a la rectitud, a la honradez. Eso me parece fundamental. El caso de la empresa también me parece muy importante, sobre todo ahí la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eso me parece muy importante. Por ejemplo, el tema precisamente del cumplimiento de las leyes, del respeto al Estado de Derecho. Y ahí muchas veces, lamentablemente, en nuestro país nos hemos encontrado con situaciones que pueden ser, claro, excepcionales, pero no dejan de ser muy importantes y que generan un sentimiento o una opinión, digamos, de mucha gente, de una parte de la población contraria a los empresarios, como es, por ejemplo, el caso de las colusiones, el caso de incumplimientos legales, sobre todo cuando afectan y ahí está el tema de reñir con la ética, digamos, pública de la actuación, cuando eso perjudica, por ejemplo, a los sectores más modestos de la población. Recuerdo el caso de la colusión de los pollos, por ejemplo, siendo ese un alimento fundamental, importante de los sectores más vulnerables. Entonces tiene muchos aspectos el tema de la ética. Lo toco el punto porque tu vida profesional, 20 años trabajando en una institución del servicio público,
y donde llega el momento del financiamiento irregular de la política, esto es conocido, y reciben una presión política por parte del sector político para no llevar adelante las causas legales. Entonces está el subdirector jurídico, Cristian Barca, que tiene un jefe, que es Michel Jorrat, y se le está pidiendo algo que a él no le parece y que muchas veces cualquier persona podría elegir el otro camino. Y finalmente Cristian Barca dice, no, yo no estoy dispuesto por lo que sea. Ahí el tema de la ética pasa a ser un tema súper importante. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia de profesional vivir eso y qué costo tuvo en tu vida personal? Sí, a ver, claro, lo importante ahí es precisamente uno tener claridad de cuál es el rol que le corresponde. A mí como subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, precisamente me correspondía el velar porque Impuestos Internos, en sus actuaciones, se ciña estrictamente a las disposiciones legales vigentes. Y desde luego a que todas las actuaciones del servicio, como entidad pública, en definitiva se rija también por el principio fundamental de igualdad ante la ley, ¿no? De que no hay grupos ni personas privilegiadas en el país. Entonces, eso es lo que nos parecía fundamental en ese momento, cuando se trataba, por ejemplo, o cuando las presiones sugerían o indicaban que había que hacer caso omiso, omitir ciertas actuaciones porque perjudicaban o podían perjudicar a ciertas personas o a ciertos sectores políticos, en circunstancias que eso era contradictorio con la doctrina histórica del servicio o con las actuaciones que había tenido el propio servicio en situaciones similares antes. Entonces, eso es lo que nos parece que no corresponde, en definitiva, que una cuestión importante o fundamental, diría yo, esencial de la actuación pública, de los funcionarios públicos, pero también en el ámbito en general, de la administración pública y como ciudadano también, es el actuar conforme o el respetar el Estado de Derecho, lo que significa precisamente que las personas se rigen por el imperio de la ley, ¿no? Ese fue digamos, el gran avance sustancial de la Revolución Francesa de 1789. Entonces, como que culturalmente tal vez nos falta en varios aspectos ponernos a tono aún con esos planteamientos fundamentales. Bueno, ¿a ti te parece que ustedes hacían vista o que los gobiernos de turno en los 20 años muchas veces te obligaron a hacer vista gorda? No, en mi caso personal no. En mi caso personal yo lo que viví, sí, fue la situación que me pareció grave e impropia, sí, de presiones que venían desde la política, desde personeros del gobierno, precisamente para, por ejemplo, que el servicio no actuara ejerciendo acción penal en casos en que, a nuestro juicio, había delito. Había delito. Otra cosa es que, esa es la pretensión nuestra, otra cosa es que los tribunales después, en definitiva, pudieran resolver algo distinto, o el fiscal investigando todos los antecedentes pudieran no acusar, etcétera. Pero el papel que correspondía al Servicio de Impuestos Internos con los antecedentes que tenía en ese momento era hacer la denuncia. Era que hacer la denuncia o querellarse, ejercer la acción penal, porque habían hecho antecedentes, indicios de situaciones que presentaban carácter de delito. Esa era la situación. Y no lo dejaron. Roberto Fantuzzi, hablando de la ética, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo lo miro de otra perspectiva. Efectivamente, y el servicio, incluso me atrevo a decir que en algunos momentos históricos en nuestro país producía un temor enorme en la ciudadanía. Y bueno, te voy a contar un hecho histórico, que frente a donde yo vivía había una farmacia, la dueña de la farmacia era farmacéutica y boleteaba, era dueña de la farmacia allá. Y llegó un señor y le dijo, yo soy de impuestos internos, se desmayó ahí mismo, se desplomó. Una institución del Estado no puede producir eso en la ciudadanía. Te estoy diciendo que es un problema muchos años atrás. Y yo te aseguro que esa señora no tenía ni daba sus boletas, etcétera, etcétera. La gente le tiene un temor. Pero no es un problema de impuestos internos, es un problema de las personas. No. Cuando Porque yo también tenía temor a ti. Déjame terminar. Ya. Cuando yo genero temor en otro, no cabe ninguna duda que tengo algo de responsabilidad porque he comunicado mal. Lo segundo. El problema es cuando no se trata a todos igual, porque a esa persona puede haberle generado temor, pero precisamente si nunca, no ocurría lo mismo con otros. Yo estaba escuchando un programa anterior, es imposible. Una persona de una gran empresa contrata al mejor abogado de Chile, lo va a defender de distinta manera que a un chico que contrata a un abogado que está saliendo de la universidad.
La igualdad es bastante relativa, pero no es el tema que me preocupa. A mí lo que me preocupa es, y eso yo creo uno de los grandes temas que se va a discutir a fondo, son las justicias tributarias, la vertical y la horizontal. En Chile hay muchas injusticias que son horizontales y verticales, y eso hay que hincarle el diente. Porque la gente... Son las horizontales y la vertical. La horizontal es que si yo gano, los dos ganamos igual, tenemos que pagar los mismos impuestos. No porque tú tengas una exención, tú no vas a pagar. Porque han habido injusticias que un almacén paga más patente que el Jumbo, por ejemplo. Es una injusticia, ¿ok? Esa es vertical. La horizontal, la vertical es que si yo gano más, pago más. A medida que es progresivo. Y eso hay que reconocerlo también. Oye, el hecho concreto, digamos, la plata de la AFP que llega a los trabajadores no tiene el derecho a la devolución del 27%. Los trabajadores, de una injusticia, yo fuera presidente de la CUT, ya lo hubiese hecho con bombo y platillo. Date cuenta, yo creo que esa deuda es del Estado, debe ser como la deuda de los profesores histórica. Debe ser millones y millones de dólares. Pero la pregunta iba para ti como emprendedor, no te carga la palabra emprendedor o empresario. Obvio. Porque yo estaba preguntando desde el punto de vista de la ética en general, del mundo de la empresa, pero también del sistema público. Pero que la ley de la vida es que uno trata de pagar lo mínimo posible los impuestos. A mí me llama mucho la atención, ¿Qué es pagar me lo tocó mínimo mucho posible? ir a Alemania. Es impresionante cómo los alemanes cuidan mucho y pagan sus impuestos, porque se retribuye por los servicios que presta el Estado. Porque tienen claro en qué gasta la plata el Estado. Justamente. Y en Chile eso no está muy claro. Es una parte importante. Entonces la gente evita. Yo no creo que sea un problema ético eso. Evita porque lo considera injusto. Porque si tú me estás cobrando algo injusto, la única manera si no de te saber, pago, no es que no la sea única ético. manera de saber si es ético o no es preguntarle aquí a Cristian cuánto se elude en nuestro país, cuánto se evade. Somos un país que pagamos bien los impuestos, si nos comparamos 22%. siempre con estos países de la OECD, ¿cómo estamos en ese estándar? Sería la única manera de medir la ética a un empresario si efectivamente cumplimos en esa materia. Comparativamente la evasión y elusión tributaria es grande en Chile. Muy grande. Comparativamente, o sea, es claro, en IVA que es lo que es más fácil también determinar, ¿ah? Y hay más estudios sobre eso, el mismo impuesto interno lo calcula, 22, y tantos % es de evasión. O sea, eso Casi 3% del PIB, ¿no? Claro, 2, y tanto también por ciento Oye, del pero PIB. Cristian, con todos los sistemas modernos de ética, que todo va a ser un almacén y está conectado directamente hoy día a la caja, Sí. ¿no Claro, ha pero es que disminuido? muchas veces son ventas o servicios que no se documentan tributariamente. Sí, ahí tienes razón. Entonces son evasión derechamente, digamos. ¿ah? Evasión derechamente. En IVA es evasión derechamente. Se habla de un 22% Claro, lo que que se es da en altísimo. Chile. Un 22%. Claro, en renta, en impuestos a la renta se calcula mucho más, digamos, a pesar que los estudios que hay son menos precisos, porque es más difícil calcular la evasión y además dentro de la evasión meten la elusión también tributaria. ¿Qué es la ilusión? La calculan alrededor de un 50%. O sea, el impuesto a la renta es mucho más alto que en IVA. ¿Ah? Y claro, mira, ahí claro, hay que distinguir lo que es evasión de ilusión, lo que en términos conceptuales, es decir, lo que es evasión es derechamente Trampa. claro, es cuando se configura un hecho grabado con impuesto, pero finalmente no se cumple esa obligación. O sea, hay una obligación tributaria que se incumple derechamente. La otra ilusión se denomina cuando, en definitiva, las personas tratan de que no se configure el hecho grabado, ¿ah? De dar una vuelta por el lado, Una ingeniería. de manera que no surja la obligación tributaria, ¿ah? O si surge menguada, disminuida, etcétera. Entonces, a eso se le denomina así, en términos muy generales y simples, elusión tributaria, ¿no? Pero todos los países calculan eso, o sea, determinan, países en el mundo, los OCDE, hay estadísticas, Estados Unidos, de determinación de elusión y de evasión tributaria. Ahora, sobre lo que decías tú de lo que es ético o no, o sea, yo creo que hay que distinguir, si hay obligación legal, hay que cumplirla. Porque si no estamos en otro terreno, o sea, no corresponde a las personas, a los obligados, a los contribuyentes decidir si pagan o no. ¿Ah? Otra cosa es que no estén de acuerdo con las leyes tributarias. Bueno, tendrán que sus representantes en el Parlamento, ¿cierto?, proponer otras vías,
alternativas, pero habiendo una ley hay que cumplirla, digamos. O sea, ese es el principio del Estado de Derecho, si no estamos en cualquier otra parte. Ahora, pero por ejemplo, mira, en Estados Unidos, a propósito del miedo que genera el impuesto interno, Estados Unidos, el IRS, el Internal Revenue Service, es un organismo muy temido, porque todos los servicios de impuestos internos del mundo tratan de generar la situación de riesgo y control. Eso es básico en los impuestos internos. Riesgo y control. ¿Por qué? Porque si no, los contribuyentes no cumplen. ¿Ah? Eso es lo que en todo el mundo, digamos, estas instituciones... Hay que asustarlo. Estos organismos, claro, porque son organismos fiscalizadores, hay que partir de esa base. Ese es su rol, fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias. Entonces, todos buscan generar esa situación de riesgo en los contribuyentes y de que hay control. Ahora, ¿por qué? Porque, en definitiva, ninguno tiene la capacidad de fiscalizar a todos los contribuyentes. Entonces, tienen que, en definitiva, generar políticas ejemplificadoras respecto de algunas personas. Y es la única posibilidad, digamos. Es imposible tener, a pesar de que en Chile existen mucho menos fiscalizadores por contribuyentes, proporcionalmente que lo que existe en Estados Unidos o en Europa. O sea, aquí hay mucho menos fiscalizadores por número de contribuyentes que lo que existe en otras partes del mundo. Tenemos que ir a una pausa comercial y a la vuelta le quiero conceder la palabra a Claudia Nogueira, que también te quiere exponer algo interesante, Cristian. Vamos a la pausa. Me gustaría que... Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? ¿Te imaginas hacer esta actividad comercial en tu propio horario y ganar tus propias comisiones? Atento a esto. Si vendes una propiedad de 100 millones de pesos, podrías llegar a ganar hasta una comisión de 4 millones. Para más información, contáctanos en el teléfono 232 100 084 o visita www.colegioinmobiliario.cl. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Sigue haciendo los comentarios ahí a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Claudia Nogueira. Muchas gracias, Agustín. Yo quiero volver al tema anterior. En programas que ya pasaron, hablamos de la credibilidad de los políticos y de la política. Yo sostengo que a raíz del caso que comentábamos recientemente sobre el financiamiento irregular de la política, las presiones en el gobierno de la presidenta Bachelet, que tú denunciaste en algún momento del Ministerio del Interior, que te combinaba a hacer acciones que tú no estabas de acuerdo. Bueno, yo creo que gran parte del estallido social obedece también a este velo de impunidad, de descontento y de frustración para aquellos que sostenían que hay algunos que la ley le corre y hay otros que no. Y en ese sentido, yo quería preguntarte una declaración tuya que hiciste hace poco, en esa fecha, 2015. El gobierno tiene mucha injerencia en los fallos y resoluciones del Servicio de Impuesto Interno y que no se cumple la ley que le da autonomía. Esto te lo digo a propósito que estamos en medio de un proceso de elaboración de una constitución, un congreso nuevo también, en que sin duda este es un tema relevante. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Qué tanta injerencia hay entre
las decisiones políticas frente al Servicio de Impuesto Interno. Y la segunda pregunta, que es corta, es sobre el sistema tributario. Yo creo que hoy día, que también estamos discutiendo que se viene una reforma tributaria profunda y eso puede tener un impacto negativo en el crecimiento, en la inversión, en el empleo, en fin. ¿Cómo se elabora un sistema tributario que hoy día, por cierto, creo que no lo es, simple, eficiente y además equitativo? De manera de que la senda del desarrollo nos permita recaudar más y proveerle a la gente de los derechos sociales que, por cierto, dicen que van a estar incorporados en la Constitución y que se puedan garantizar por el Estado. Sí, sobre lo primero, sobre impuestos internos y su autonomía. Yo creo que la autonomía de impuestos internos como organismos fiscalizadores es más bien precaria. Actualmente es precaria. ¿No? Tiene una autonomía que está legal, digamos, que está establecida en un decreto ley antiguo, antiguo decreto ley que data del tiempo del régimen militar, pero que en la práctica, en los hechos, esa autonomía yo creo que no se cumple y quedó demostrado precisamente en la situación que tú señalabas, ¿no? el año 2015, por ejemplo, pero también en otras, en que hay injerencia en definitiva de decisiones políticas en este organismo y en el cumplimiento de las funciones fiscalizadoras que tiene por ley. Ok, pero te hago un contrapunto ahí. Cuando hablas que es un ente autónomo el Servicio de Impuestos Internos, al ser autónomo, quien lo dirige, el director del Servicio de Impuestos Internos, no puede ser influenciable por agentes externos, incluyendo el mundo político, respecto a ciertas direcciones. Eso pasa por la ejecución del director del Servicio de Impuestos Internos. O sea, porque en toda institución todas las personas pueden ser permeables bajo ese criterio. Entonces la autonomía la comanda, por decirlo de esa forma, quien lo dirige, o me equivoco. Así es. En mi planteamiento. Yo comparto eso. O sea, yo creo que el director del Servicio de Impuestos Internos tiene que precisamente salvaguardar esa autonomía, ¿no? Que en el ejercicio de las funciones, sobre todo las funciones fiscalizadoras, porque la idea es que, y conectando con lo que hablábamos recién o antes en la primera parte del programa, es que la idea o el propósito fundamental y lo que debe guiar al servicio es que trate a todos por igual, ¿no? O sea, el mismo peso de fiscalización que ejerce sobre pequeños contribuyentes lo haga también sobre grandes contribuyentes, que lamentablemente grandes contribuyentes a veces, grandes empresarios también tienen más poder de facto, más poder de tipo político también, más posibilidades de llegar a parlamentarios o autoridades de gobierno. Entonces, de esa manera influir en las decisiones que puede adoptar este servicio. Yo creo que ese es un grave problema, es un déficit de una situación que no se ha solucionado. ¿A ti te parece correcto que el director de Impuestos Internos de esa época, Llorrat, había participado en la campaña presidencial de la presidenta Bachelet? Es que en un organismo tan delicado como este, que genera tanto impacto en todos y cada uno de los ciudadanos, ¿crees que debiera darse esa práctica de que un director, que además hoy día es nombrado por ADP, pero que tenga vínculos con la política? Lo quiero complementar con lo siguiente. Tiene mucho sentido esa pregunta, porque hasta qué medida está comprometido políticamente la propia persona que lo menciona. Hernán Frigolet, que fue también director del Servicio de Impuestos Internos, había participado también en un retail, digamos, en el cual le habían condonado una cantidad de millones de dólares y también lo nombran. Después, el último director, Fernando Barraza, no sé qué opinión tienes tú de Fernando Barraza, ¿y cómo son los nombramientos en estos cargos y cuál es tu visión? ¿Y el presidente de la República o alguien le puede pedir la renuncia e irse? Sí, claro. Sí. Por ADP Por tiene posibilidad de Gabriel nombrarlo Boric se lo pidió. directamente, a pesar, tiene 16 posibilidades de jefe de servicio en el fondo de poder nombrarlo. Y uno de esos, sin duda, hizo uso el presidente Boric de esa facultad y nombró directamente a Frigolet sin que pasara por el sistema ADP. Sí, yo creo que eso no funciona, no está bien, ¿ah? O sea, la designación directa del presidente de la República o que el director de Impuestos Internos sea un funcionario de exclusiva confianza del presidente de la República, me parece que puede generar estos riesgos, o genera este riesgo, ¿ah? Esta situación de dependencia política del presidente de la República hace que el director no tenga la suficiente autonomía, me parece a mí, para llevar a cabo las funciones fiscalizadoras, que precisamente implican que el servicio deba regirse por el principio de igualdad ante la ley de todos los contribuyentes. Entonces, pueden generar situaciones en que, como ocurrió ya el año
el año 2015, ¿cierto? De que en definitiva hayan presiones políticas para que el servicio no actúe o actúe de una manera que O sin IVA, convenga a actuar. ciertos, sin IVA, o que convenga a ciertos intereses políticos. Eso obviamente no corresponde, o sea, no es propio de un Estado de Derecho. ¿Y cómo, dónde habría que hacer el cambio? ¿De qué forma lo harías tú? Yo creo que hay que buscar la manera de que el servicio sea más autónomo, ¿ah? Que se ciña, autónomo en el sentido de que en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras tenga autonomía, ¿ah? No significa que sea un organismo que no tenga ninguna vinculación con la autoridad. Que no le dé cuenta a nadie. No, sino que, claro, desde luego que tiene que rendir cuenta el director de sus actuaciones, pero así como es autónomo también la Contraloría General de la República y otros organismos. Hay que buscar la manera de fortalecer la autonomía del Servicio de Impuestos Internos en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Tal vez que haya otro modo de designación, que no sea un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República como es ahora. Yo creo que es la en esa oportunidad. Yo me época, gustaría hoy contar un testimonio mío. Pero antes de eso, en esa época, el principio de igualdad ante la ley, precisamente, es el que se rompió en la época de la presidenta Bachelet cuando ocurre este financiamiento irregular de la política. Que, por cierto, el 2016 tuvimos una ley para regular a propósito de aquello, cómo financiar las campañas electorales, Claro. los partidos políticos. Hubo una reglamentación más profunda, pero aún así hay falencias. O sea, la designación, como dices tú, y además en las resoluciones y los fallos también tiene injerencia el gobierno de turno. No estoy puntualizando ningún gobierno, y eso, sin duda, el principio de igualdad ante la ley se perjudica, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se perjudicó o se quebró el principio de igualdad ante la ley el año 2015, precisamente cuando con las presiones políticas para que el servicio no actuara, se inhibiera de ejercer la acción penal en casos flagrantes de delito tributario. Pero yo diría que no es solamente... Pero existiendo esa crisis, ¿por qué no se corrige hacia adelante después del 2015? Porque la percepción... Porque nadie lo quiere hacer. Mira, Tú dices, No todavía hubo una ley de financiamiento. todavía sigue siendo De la precario. Esa transparencia fue y la la palabra que tú democracia. ocupaste. Para mí todavía sigue precario el tema del sí, sigue servicio siendo postal. precaria la autonomía, claro. La autonomía, desde luego, sí. Desde luego que sí, pero yo creo que no es solamente el problema del gobierno, de entonces, el gobierno de turno, digamos, sino que esta situación ocurrió con el acuerdo tácito, implícito e incluso expreso, diría yo, en lo que vi en la prensa, lo que escuché de senadores y diputados de distintos sectores y políticos de distintos sectores, por un acuerdo transversal de la clase política. Y eso a mí es lo que a mí me parece grave, que en definitiva la clase política sí llegue a acuerdos transversales para acciones que rompen o quebrantan principios fundamentales del Estado de Derecho, como es la igualdad ante la ley, cuando los perjudica a ellos mismos. O sea, es una situación que yo creo que es Sí, grave. pero en ese sentido, el Código Tributario establece que solo puede activar la acción de denuncia o querella el director de impuestos internos. Por lo tanto, el acuerdo de la clase política, si hubiera habido voluntad en ese momento de accionar del director, vale nada el acuerdo de esa época. O sea, efectivamente Claro, aquí en el sí, sistema hay que... Claudia, pero si llaman al director le dice, por favor, no metáis la querella, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, eso es lo que seamos queremos, inocentes. eso es lo que queremos evitar y queremos Oye, introducir pero, oye, reformas. Cristian, llevo años en esta cuestión yo. Sí. Y nunca se me va a olvidar Felipe Lamarca, director de Impuestos Internos, recién nombrado para... Claro, por ejemplo. Y pilla Ese fue otro un banco que tenía 100 autos que mejoraba su renta a los ejecutivos. Entonces pone gasto rechazado. ¿Estamos de acuerdo? Usted sabe que los autos, gasto rechazado, aunque sea un auto, una carroza, gasto rechazado. Voy yo a defender las pequeñas y medianas empresas porque el auto de la pequeña y mediana empresa es una herramienta de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Voy a una gran firma auditora, no voy a dar el nombre, porque me da vergüenza decirlo. Está todo... ¿Y sabe lo que contesta la igualdad ante la ley? ¿Sabe lo que contesta el mandamás de la firma auditora? Textual. En Chile pagan los huevones impuestos. Textual, tal como te lo digo yo. Entonces, la igualdad ante la ley se da en todo orden de cosas, en el mundo político, en el mundo de las empresas. Todos hemos sabido que, por ejemplo, de repente una gran empresa pues, que ha evadido, se le hacen los perdonazos, porque es muy importante que él le siga el juicio. Y te aseguro que un inspector de impuestos internos que va a un almacén, la persona lo va a recibir. Va a una empresa grande, no lo dejan entrar a la puerta, vaya a atenderse con mi abogado. La igualdad ante la ley. ¿Esa igualdad ante la ley? Y te puedo nombrar 1000 casos como eso.
1000 casos. Lo que nos convoca es Es lo que no debe pasar. lo que precisamente. no Es lo debe que pasar y cuáles son los mecanismos para que aquellas cosas no ocurran, precisamente. Bueno, las nominaciones al cargo es un buen punto de partida, porque si las nominaciones al cargo tienen conflicto de interés, nunca lo va a corregir. Pero cuando la gente tiene que ser lo más autónomo posible. tuvo la percepción de lo que pasó en impuestos internos cuando ustedes salieron, ella dice después, yo no pago impuestos. Así es. Porque aquí esta gente se roba Así y es. como tienen pituto y la Bachelet llamó al director de impuestos internos y al abogado, al subdirector y a toda esta gente, entonces ¿para qué voy a pagar yo? Ojo, te quiero corregir ahí, no fue, y nobleza obliga, la presidenta Árabe, porque fue el ministro del Interior. Ahí la presidenta Bueno, pero A mí pero me el carga de gobierno desprestigiar a la ella. política, oye. Pero Porque se desprestigia sola, yo en cierta Claro. oportunidad me tocó con un obispo no hay y que- le puse una piedra porque criticaba a este obispo que los empresarios pagaban poco a sus trabajadores y la iglesia paga pésimo. Entonces, el que esté libre de pecado tiene No, la por primera supuesto. piedra. Por supuesto, Esta pero- crítica que se le hace destructiva a los mundos políticos, que efectivamente sucede por las presiones que han habido y los mencionados, también existe en otras áreas. Digamos las cosas como son. Cristian, cuando... Pero yo pienso ahí que la clase política se desprestigia sola con esas acciones. Claro. O sea, la política es muy necesaria, o sea, una actividad incluso que puede ser muy noble, de servicio público, pero no cuando ocurren estas situaciones porque es todo lo contrario. O sea, lo que evidencian ahí es que muchos de ellos no están para servir, sino que más bien para servirse de los cargos. Y la corrupción en el servicio, los inspectores y ese tipo de gente, ¿son coimeados, los arreglan, pasa esto? Yo creo que, como en toda la administración pública, eso debe ocurrir, ¿no? Yo creo que debe ocurrir. Lo importante es que se tomen las medidas para hacerlo. Yo recuerdo que en el servicio, por lo menos cuando yo estaba, se ejercían acciones, digamos, de sancionatorias internas cuando se denunciaban hechos por contribuyentes o cuando el servicio indagaba y de Detectaba. oficio establecía. O sea, sí hay un actuar permanente del servicio de impuestos internos hacia adentro, en el sentido de prevenir y atacar ese tipo de prácticas de corrupción. Pero de que pueden ocurrir, eso es inevitable. Lo importante es la reacción que se tome, las acciones que se lleven a cabo. Tenemos que ir a otra pausa comercial, siga debatiendo ahí en las redes sociales. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? ¿Te imaginas hacer esta actividad comercial en tu propio horario y ganar tus propias comisiones? Atento a esto. Si vendes una propiedad de 100 millones de pesos, podrías llegar a ganar hasta una comisión de 4 millones. Para más información, contáctanos en el teléfono 232 100 084 o visita www.colegioinmobiliario.cl. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex, nutrición especializada, un producto para cada necesidad, distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Bien, ya tiene la pizarra don Roberto Fantuzzi y Cristian Vargas, que al final del programa le vamos a decir qué mínimos comunes, qué acciones concretas
se podrían implementar en nuestro país para resolver todos estos temas que hemos hablado respecto a la parte tributaria, a la parte de impuestos, la elusión, la evasión, el conflicto de intereses, la ética, en fin. Cristian, las empresas pagan 27% de impuestos, 25% de acuerdo al régimen tributario que estén. Sí. Y a mí, esto, Pero personal, digamos, eso. Las empresas no pagan impuestos. ¿Dónde sacaste eso? el impuesto a las utilidades, por supuesto. No. Sí, el 27% de impuestos. Los impuestos ¿Te lo explica? corporativos. Bueno, los impuestos corporativos. Cristian, ya. explícale. Bueno, no lo enredemos por Fantuzzi. No, porque ahí está, hay una injusticia tributaria enorme. La empresa equivale a un ppm para tu global complementario. Las empresas en Chile pagan 0. Esto lo inventó Vigi en su época. ¿Es así, por favor, Cristian? No, el impuesto corporativo O sea, se paga. No sé. Pero No, dejen que conteste. A ver, Porque no, una Roberto, reforma no empecemos con tributaria. la semántica porque me No, aborta. es semántica. No, pero es que me abortan la pregunta. No Las es empresas semántica. pagan un 27% de la utilidad, eso es así. Y algunas, de acuerdo al régimen, pagan un 25%. No sé qué empresa está Fantuzzi, pero esa es la verdad. es un ppm, Ahora, hombre. bueno, ya, pero por favor, el tema semántico tú lo podrás aclarar. La pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué una pyme tiene que pagar lo mismo que una gran empresa? ¿Por qué las pymes, que están más complicadas, más enredadas, que tienen más costos operacionales, tienen que pagar, bueno, depende del régimen que vaya, para decir renta tributiva, vaya a ser renta tributiva, pero igual, peras con peras, una pyme pudiese llegar a pagar 25, 27% igual que una empresa grande. ¿Y no debe haber un cambio en ese tema? ¿Cuál es tu mirada? A ver, yo creo que sí, yo creo que debiera haber un cambio, pero lo que pasa es que el impuesto actualmente, la tasa al menos del impuesto de primera categoría, que es este impuesto corporativo que se llama, es de 27%, es un impuesto que es proporcional, o sea, no cambia cualquiera sea el monto de las rentas de la empresa, de las utilidades. Siempre es un 27%, no es por tramos, no existe progresividad ahí como existe, por Hoy es ejemplo... así, pero, Hoy es no así, sé, pero claro. ¿podría cambiarse por tramos de Puede- acuerdo se ha al pla- número de claro, ventas? se ha planteado un poco, se ha planteado eso. Por ejemplo, ahora que al menos en el programa se conoce el puro titular, digamos, pero en el programa del presidente en ejercicio de este gobierno, aparece ahí como uno de los puntos principales de la reforma la desintegración del sistema tributario, que significa que la empresa paga impuestos a la renta por sus utilidades y ese impuesto que paga no va a servir de crédito contra el impuesto final o impuesto personal que pagan los dueños de la empresa, como ocurre actualmente. Eso es el sistema integrado. El sistema integrado que tenemos actualmente, que rige, es que el impuesto que paga la empresa, impuesto de primera categoría, sirve de crédito contra los impuestos finales del dueño de la empresa, impuesto global complementario o el adicional si que fuera un no residente o no domiciliado en Chile. Entonces, ya sea que sirve totalmente de crédito, en un 100%, como en el caso del régimen ProPyme, o un 65% actualmente, en el caso de las grandes empresas. Claro, y si se desintegra el sistema, Una calamidad sería eso. una posibilidad es que, por ejemplo, se adecúen las tasas y que hayan tramos, tasas diferenciadas de acuerdo al monto de rentas que obtenga la empresa en el ejercicio. Ok, pero concede el siguiente punto. Gente que está en el régimen tributario 14A pagaba 27%. Sí. Los que estaban en el 14D, letra número 3, pagaban 25%. Hubo el estallido social que afectó principalmente a los microempresarios. Por Sí. 2 años, porque se hizo una reforma, Sí. pagan el 10% y no pagan el 25%. Sí. Y ese Claro, 10% una puede tasa permanecer incluso lo que dicta este gobierno. Así es. Entonces ahí tú haces una clasificación distinta entre un grande y un pequeño. ¿Por qué no se puede permanecer ese O sea, impuesto? la diferencia hoy día entre un grande y pequeño está, digamos, porque no solamente en cuanto a que la tasa es menor, pero poquito menor, 27 versus Aquí 25. estamos hablando de 10 contra 25. Claro, hay una tasa mucho mayor. Pero también hay diferencias importantes. Por ejemplo, el régimen ProPyme, las empresas pueden, que son beneficios importantes, digamos, porque alteran no la tasa, sino que la base imponible. O sea, la base, la cuantificación del hecho grabado, o sea, sobre la cual se aplica esa tasa. Por ejemplo, en el caso ProPyme, las empresas pueden depreciar los bienes en un 100%, tienen un régimen de depreciación instantánea. Sí. ¿No? En cambio, las grandes empresas no. Y eso es una gran ventaja, en definitiva, porque el impuesto a pagar, la carga tributaria se reduce bastante por eso. O sea, todas las adquisiciones de activos de la empresa, en definitiva, pueden ser depreciadas en el mismo año, en el mismo ejercicio en que se adquieren por las pymes. Y eso no ocurre con el régimen de las grandes empresas en que tienen cuotas de depreciación anual que pueden durar varios años. Que pueden durar varios años dependiendo del bien de que se trate. del bien. Del bien de que se ¿A trate. ti te parece que el impuesto a las personas y el impuesto que pagan las tasas actualmente las empresas, ¿dónde debería haber un cambio importante?
Yo creo que debería haber cambios en varios sentidos en el sistema tributario. Primero, el sistema tributario chileno tiene rasgos regresivos importantes. Primero porque la mayor parte de la recaudación descansa en el IVA. Más del 40% de la recaudación total de impuestos es IVA. Y el IVA, lamentablemente, en nuestro país, recae proporcionalmente, tiene un peso mayor en los sectores de menores recursos, porque gastan todos los ingresos que reciben, lo gastan comprando bienes de subsistencia, alimentos, o sea, pan, gas, comida, electricidad, todo eso tiene IVA. Entonces, en definitiva, la proporción del impuesto del IVA en relación con sus ingresos es mucho mayor que la de las personas que tienen mayores ingresos. ¿Y qué alternativa hay? ¿Cómo se podría hacer que no fuera así? Yo creo que la alternativa para que no fuera así, que es lo que ocurre además en otros países, es que a las personas de bajos recursos, en definitiva, se les devuelva ese monto del IVA, o se hagan transferencias por parte del Estado que sean mayores que las que ellos pagan por IVA. Yo no creo mucho, no encuentro que es poco eficiente lo de tasas diferenciadas de IVA, pero sí puede ser una solución para que no sea regresivo el IVA, es que se hagan transferencias a esas personas del Estado, ya sea en efectivo o mediante vales o mediante subsidios. Pero hay que buscar una solución, yo creo. Eso por una parte, eso es un problema importante del sistema tributario chileno, porque lo que ocurre acá es excepcional a lo que pasa en el mundo. En los países OCDE, la mayor parte de la recaudación proviene de los impuestos a la renta y del patrimonio. Y el IVA representa un porcentaje menor de la recaudación. Eso es lo normal en todos los países OCDE. Desintegrado, Chile, claro, Chile es excepcional en ese sentido. Entonces yo creo que ahí hay una situación que resolver. Y los impuestos a la renta, claro, o sea, a ver, el sistema integrado de Chile, que viene de la reforma del año 1984, una reforma que viene de ese tiempo, en que se creó el FUT. Se creó el FUT y se creó este sistema de que el impuesto de primera categoría pagado por la empresa sirve de crédito contra el impuesto global complementario de los dueños de la empresa. Y eso, yo creo que el trasfondo, el fundamento como conceptual o teórico de eso es que al final era para evitar una doble imposición. O sea, de que es una misma inversión, al final son las personas las que pagan los impuestos y la empresa es una entelequia, digamos. Estoy diciendo ese es el fundamento, por lo tanto, para evitar que haya una doble imposición es que se hizo eso. Pero lo cierto es que ese régimen puede funcionar y de hecho hay países que tienen un régimen similar, integrado, pero la mayoría de los países no tienen el sistema integrado y las empresas son un contribuyente distinto de los dueños de la empresa y las empresas pagan sus impuestos y los dueños de la empresa pagan también los impuestos que corresponden por las utilidades que perciben de la empresa. En ese escenario, ¿a ti no te parece una buena idea el impuesto a los súper ricos? El impuesto a los súper ricos yo creo que, a ver, tiene detractores, tiene críticas y tiene también tiene algunas ventajas. De hecho, hace poco escuché, se ha puesto en boga, digamos, hace poco en declaraciones del presidente Biden, norteamericano, él estaba de acuerdo en establecer un impuesto a los súper ricos, ¿no? De nuevo. O sea, yo creo que es un tema que siempre se discute. Hay situaciones en los países que el alza de impuestos tiene que ver con una mayor redistribución del ingreso. Por ejemplo, en Chile yo creo que es así. Yo creo que los impuestos pueden ser una medida redistributiva del ingreso en una situación de crisis social, de crisis también política, de crisis del Estado, que de luego que no genera un buen ambiente de negocio, ¿no? O sea, también recuerdo a propósito del Servicio de Impuestos Internos norteamericano, en la sede en Washington del Internal Revenue Service, ahí hay una placa grande afuera que dice que los impuestos son el precio por una sociedad civilizada, el precio que hay que pagar por una sociedad civilizada, citando un antiguo fallo de principios del siglo XX de un ministro de la Corte Suprema, juez de la Corte Suprema norteamericana, que así fundamentó un fallo. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con la necesidad a veces de hacer mayores sacrificios por parte de quienes tienen más, pero en el fondo es como una inversión de lograr un país más estable, con más justicia social, por lo tanto más estable, con mayores recursos para educación, que implica también generar personas más capacitadas, con más capital, digamos, humano, mejor capital humano, y eso todo redunda también en mayor crecimiento, mayor desarrollo económico. Pero mira, cuando el Estado crece 3, 4, 5, 6, 7 puntos, ahí no se genera muchísimo más impuestos. A veces nosotros tenemos más recaudación,
más impuestos, más recaudación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que la política en el corto plazo le quiere pegar manotazos a donde pueda sacar, ¿no? Y a veces no toman en cuenta que si hay crecimiento, es enorme la cantidad de impuestos que se genera y recaudación que se genera en consecuencia. Pero aquí, No, y también va ligado a la evaluación del gasto público. O sea, es Sí. bien complejo Sí, de todas subir los maneras. impuestos cuando tienes un chorreo de plata para gasto público que es altamente ineficiente. Sí. Entonces también viene frustración en los ciudadanos que dicen, bueno, mis impuestos ¿dónde están? Que no se notan. Sí, claro. Chile tiene impuestos altos. Yo creo que las dos, o sea, son dos caras de una misma moneda. O sea, en definitiva, el gasto eficiente de los ingresos públicos, eso es algo fundamental. Por ejemplo, los países escandinavos tienen altos, países como Dinamarca, por ejemplo, tienen altos impuestos a la renta, digamos, de las personas. Pero el gasto público es muy eficiente. ¿Mm? Por ejemplo, los servicios de salud que proveen, servicios de salud, educación, De todos. transporte, Pero etcétera. ¿cuánto es el impuesto allá? Tienen impuestos a la renta altos que pueden llegar al 50%, hoy día al 50%. Impuestos Bueno, a la nosotros el renta. 40, ¿no? cosas 38. Pero, No es mu- pero mu- eso mucho sí, más bajo. claro, pero lo que reciben del Estado Es un muy buen servicio. Es mucho mayor, o sea, El reciben Estado bienes administra públicos. bien también los recursos. Ese es el asunto, a eso voy, digamos, que acá también se requiere esa otra parte, digamos, de esa otra vuelta de tuerca, Claro. de modernización del Estado en muchos aspectos, Y de también una eficiencia en el reforma gasto tributaria público. tiene que ser fruto de un consenso amplio, que dé respuesta a largo plazo y que además genere condiciones de certeza, porque de lo contrario es pan para hoy, hambre para mañana y un país nuevamente muy conflictuado, porque los impuestos están muy relacionados al crecimiento de los países. Muy Mucho relacionado. impuesto y un impuesto que no se refleje en beneficios para la gente, eso te genera baja crecimiento de inversión, afecta el empleo y además una alta frustración en Oye, las fíjate personas. que Vamos a las pizarritas, vamos a las pizarritas. un Oye, minuto que no nomás, me han dejado un minuto. porque Es que en usted minutos está- usted llegó un dura como 10 francés. minutos. Ah. Llegó un Desinformar. chileno que vive en Francia, estudió arquitectura, se fue a Francia. Y dijo, ustedes son millonarios, porque ustedes pagan impuestos, pero además pagan los colegios. Claro. ¿Cuánto pagas tú? $600 por un colegio bueno. Pero además tú pagas cuánto en la ISAPRE, $1.000 o $500. Pero mira, a nosotros todo esto lo da el Estado. Entonces, en definitiva, cuando el Estado da una buena prestación a la gente, no le molesta pagar impuestos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que eso es lo que hay que lograr, me parece a mí. O sea, creo que la reforma tributaria tiene que apuntar a eso, pero dentro de un marco, dentro de un... Se habla a veces de pacto tributario. Yo creo que el pacto tributario, la reforma tributaria, tiene que enmarcarse dentro de un nuevo pacto social en el país, que apunte a lo que tú señalas, creo. Cristian, Que realmente se provea de bienes esenciales a las personas. En esa pizarra están tus propuestas de mínimos comunes como idea que se pueden implementar en nuestro país, que puede ser creativa, o quizás inspirarnos en otros, pero modificar la realidad nuestra. Entonces, ¿cuál sería un par de cosas que se podrían proponer y que perfectamente se podrían implementar en nuestro país en vías de desarrollo? Muestre la A ver, pizarrita. lamentablemente no alcancé a escribir mucho, estaba escribiendo una idea, pero claro, yo puse acá mayor justicia social para un mejor clima de negocio en el país, que es un poco lo que estábamos conversando recién. O sea, Tienes que pararla para que te la dé la televisión. Ahí. ¿Ya? yo creo que, a ver, eso quiere decir de que me parece a mí que estamos viviendo una situación de crisis en el país que se abrió con el estallido social, pero que no ha terminado. Yo creo que hay una situación de crisis de tipo social, política, que tiene múltiples expresiones. Una de ellas es la falta de credibilidad precisamente en la política, en los políticos, en las autoridades y en general todas las instituciones tienen una muy baja valoración por parte de la ciudadanía. Todas son expresiones de una crisis mayor, me parece a mí, una crisis social. Entonces, lo importante es que en esto es seguir lo que han hecho, yo creo, otros, tener como referente otros países, los mismos países. La experiencia de países escandinavos, nórdicos, que hicieron un pacto social, precisamente. O también no solamente la situación de estos europeos, sino también lo que ocurrió, por ejemplo, en Corea del Sur, un país también que en los años 60 era un país pobre, hoy día es un país rico, industrializado, y que también surgió, todo ese desarrollo económico, surgió a partir de un pacto social. Lo mismo ocurrió en países como Dinamarca o en Australia, por ejemplo. Otra cultura para hacer pactos, no la tenemos.
Yo creo que hay que tratar de ponernos de acuerdo, de conceder o ceder. Empresarios, trabajadores, el Estado, Sí. todos los actores Sí. incumbentes en el fondo. Yo creo que es la porque única si no manera de- consensuada, no tiene futuro. Roberto Fantuzzi, ¿cuáles son sus No, ideas? lamentablemente voy a pasar en esta oportunidad porque estoy totalmente en desacuerdo y están de alguna manera desinformando porque el pago de primera categoría, corrígeme por favor, exacto, es un PPPM para tu global complementario. Las empresas en Chile, gracias a Vigi, no pagan impuestos y eso logró una gran inversión que fue el famoso FUT, que después se distorsionó por otras razones. Pero decir que las empresas pagan el 27%, si los que pagan impuestos son las personas en Chile, no las empresas. Entonces, tú como conductor me paras el carro diciendo que no, que estoy equivocado, que yo pago mi impuesto del 27%. ¿Estás ofendido? No, Sí. estoy ofendido. Porque No, no es no, el 27%. Tú estás pagando un PPM porque ese 27% tú en tu global complementario lo vas a descontar. Corrígeme si no es correcto. Por eso que la gran No te discusión va de a hoy día no te va a corregir porque es estás equivocado. integrado o desintegrado es muy importante. En la mayor parte de los países que menciona que Cristian son desintegrados y nosotros tenemos un sistema Roberto integrado. Fantuzzi, podemos tener diferencias, las diferencias no significan una ofensa. Primero, tengo diferencia contigo, pero no significa que te ofenda. Está tomando Yo- hormonas No, porque como si yo. no me dejas hablar, Te dejé hablar, sale tu información y no la mía. pero ya la diste la información. Yo creo que estaba en un error. Yo creo que la empresa sí paga impuestos. Oye, Por No, favor, pero eso es un corrige. hecho cierto, está en la ley. Si no es. Ya. O sea, desde el punto de vista económico, claro, yo creo que tienes razón, en sentido desde el punto de vista económico, ¿ah? No jurídico o formal, digamos, por decirlo de alguna manera. Porque al final, claro, como están obligadas las empresas a pagar este pago provisional mensual, al que se le llama PPM, eso es un adelanto, un abono del impuesto que tienen que pagar, Obvio. pero ese impuesto que paga la empresa le sirve de crédito al dueño. Entonces, Ok. al final, claro, es el dueño el que paga el impuesto global complementario con un crédito. Por el Exactamente. impuesto pagado. El dueño no paga el 35%, Claro, está en tasas exactamente. inferiores. Esa es la realidad de la milanesa y eso hay que informarlo correctamente porque si no las decisiones la toman equivocadas. Cristian, gracias por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Don Roberto Fantuzzi, esperamos tener un próximo programa, así que no está enojado con nosotros. No, si no Siga estoy- debatiendo ahí a través de las redes sociales. No, nos pero que vemos en informe 7 días bien, más. sí, que informe bien, porque...